hasta el final. Y vamos a ver lo que he puesto como título, la obediencia extraordinaria. Una obediencia extraordinaria tanto de Felipe, tanto del eunuco. Usted va a ver conmigo la manera como Dios utiliza este pasaje bíblico para mostrarnos una verdadera obediencia, una gloriosa obediencia. Pero todo comienza diciendo el versículo 26, por favor, Hechos 8:26, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 26. Comienza la historia bíblica diciendo: un ángel del Señor habló a Felipe. Fíjese que es interesante porque hay tres voces que escucha Felipe a lo largo de esta historia. La primera voz que escucha, en la cual vamos a explicar, es la voz del ángel. La segunda voz es la voz del Espíritu. Y la tercera voz es la voz del eunuco. Así que dadas estas tres voces, Felipe actúa. Pero el eunuco también escuchó la palabra de Dios. El eunuco también escuchó la predicación de Felipe y el eunuco obedeció la palabra de Dios. Así que es una obediencia extraordinaria. De tal manera que nosotros aprendamos hoy mucho acerca de la obediencia. Resulta que el eunuco tuvo que desplazarse aproximadamente 2.600 kilómetros. Por supuesto que no había vuelos internacionales, no había vuelos nacionales, no había ningún tipo de carreteras maravillosas y varias vías alternas. Esto significa que le costó al eunuco alrededor, para desplazarse de un lado a otro, 3 meses aproximadamente de ida y 3 meses de vuelta. Estamos hablando de un aproximado de 6 meses si no hubo ningún percance en el camino. Estamos hablando de aproximadamente 6 meses. Dos autores respetados, uno llamado Ireneo y Eusebio, dicen que este eunuco se volvió misionero en África. ¿Ustedes se acuerdan lo que dijo Cristo? Y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria. Nos quedamos justamente que Felipe predicó en Samaria, pero hay algo más, hay una I que conecta y dice y hasta lo último de la tierra. Y para la cultura en la que se escribe el libro de los Hechos del capítulo 8, lo último de la tierra era África. De tal modo que lo que dijo Cristo en Hechos 1:8 se tenía que cumplir de manera cabal y puntualmente. Dice la Escritura, Hechos 8:26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Bueno, vamos a ver algunos detalles. Quiero recordar con ustedes cómo comenzó la vida de Felipe, lo que tiene registrado la Biblia. Felipe encabeza el segundo de la lista de siervos en Hechos capítulo 6, cuando la mega iglesia creció de 120 a más de 3,000 personas en una predicación, y luego 5,000 personas se añadieron a la iglesia. Estamos hablando de un aproximado de 10,000 personas en la iglesia, por lo cual en Hechos 6 era necesario atender a un segmento de judías griegas viudas. Y entonces surgió la necesidad de escoger a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Simple, lisa y llanamente comienza la historia de Felipe. El primero en la lista lo encabeza Esteban, el que murió como mártir. El segundo, servidor de mesas, porque eso fue lo que era, un servidor de mesas. Cualquiera de nosotros es el cargo menos atractivo de la iglesia, ¿verdad? Podríamos decir, servir mesas en la iglesia. ¿Qué no queda un espacio ya como para medio anciano en la iglesia o medio ayudante de diácono, verdad? O si se enferma el pastor, o como de predicador, es más atractivo, ¿no? Como que suena mejor. Pero resulta que siete hombres de Dios, el segundo que encabeza la lista, era un servidor de mesas,
pero para servir las mesas no solo ocupaban manteles e ir a Sam's y hacer la despensa para que las viudas hermanas griegas judías no murmuraran. El requisito para estos hombres de Dios era que necesariamente tenían que ser de buen testimonio. Tener buen testimonio, no hablar bonito. Tener buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Y esos tres requisitos conformaban la base de lo que ellos iban a hacer. Pero de este servicio sencillo, no atractivo, no rimbombante el título, servidor de mesas. Imagínense que cuando haya eventos acá en la iglesia, acá enfrente, dijéramos: hermanos, ¿quiénes quieren servir las mesas? Nada más que tienen que tener buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Ay, pastor, se pasa, solo poner mesas. Pues sí, solo poner mesas. Ese es el punto de vista bíblico. Y de ese maravilloso 7 hombres del Señor, Dios levanta a Esteban, muere apedreado, y queda el segundo, es Felipe, que va a Samaria de servidor de mesas, recibe un título excelente. No solamente es el título que recibe, sino se convierte en Felipe el evangelista, tal cual. Algunos de nosotros nos llaman en el trabajo: ahí viene el evangelista, y no evangelizamos a nadie, ¿no? Ahí es evangelista, pero no evangeliza a nadie, entonces nada más tiene el título, pero no es evangelista realmente. El evangelista es el que habla del evangelio, no el que va a la iglesia cristiana. Ahí nosotros somos evangelistas. Es usted evangelista porque usted habla de Cristo en la oficina, en la universidad. Habla de Cristo, no como consigna. Tiene que hablarle a 3 de Cristo semana. Eso no. Es el Espíritu Santo llenándole a usted, lleno del Espíritu Santo, de la palabra del Señor. Usted y yo vamos a hablar de Cristo, no por consigna. Ese es el modo de vida de la iglesia primitiva. Eso hay que rescatar. La iglesia debe tener una cultura del evangelismo. Cada cristiano debe estar lleno del Espíritu Santo, de tal manera que cada cristiano en cada lugar hablemos de Cristo, sin tener que tener una estadística. Le hablé a 10, le hablé a 3. Cada creyente. Pero este evangelista, además de ser evangelista, dice la Biblia que un día escuchó la voz. Un ángel del Señor habló a Felipe, de tal manera que el ángel no habló lenguaje angelical, como dice Pablo, no sé, yo hablas lenguas angelicales. ¿Alguien puede entender el idioma de los ángeles? Hermanos, y hasta para hablar inglés está complicado. Gloria a Dios por los que lo hablan de manera perfecta. Pero lenguaje angelical no hablaron los ángeles, no habló este ángel. Este ángel habló lenguaje humano. Pero es la obra de Dios. Ahora, ¿qué le dijo este ángel? Ahora, voy a hacer una aclaración. Quizá alguno diga: ¿sabe qué me hace falta, pastor? Estoy esperando que me hable un ángel para que yo vaya a predicar. Le tengo una mala noticia. Usted espera un ángel que le hable. Pues nomás no sé cuántos se llaman ángel aquí. Yo me llamo Jesús, no lo escogí. Mi abuelita muy devota. Y me libré porque me iba a poner Jesús de los ángeles. ¿Imagina un pastor así? No, hombre, sería el bullying de la iglesia quizás, ¿no? Jesús de... Una de mis hermanas se llama, la voy a ventanear, María del Rosario de Fátima. Solamente le faltó catedral de no sé dónde. Pero si alguien aquí espera que un ángel le hable, déjeme darle la triste noticia que no le va a hablar ningún ángel. Felipe no tenía las escrituras que usted y yo teníamos o tenemos. Felipe estaba componiendo que se escribiera el libro de los Hechos. Él no tenía Hechos capítulo 9 como usted lo tiene en su Biblia electrónica o física. No tenía Hechos 9, Hechos 15, Hechos 20, no lo tenía. No tenía Romanos, Corintios, Gálatas, Filipenses, Colosenses, no lo tenía. De tal manera que era necesario este tipo de maneras que Dios obra. ¿Usted se acuerda de Hebreos 1:1 que dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas? En estos postreros días, dice el versículo 2, nos ha hablado por el Hijo. ¿Sabe que Felipe no tenía
no tenía el libro de los Hechos, no tenía el libro de los Hebreos. Así que fue necesario que Dios utilizara estas muchas veces y estas muchas maneras. Así que si usted y yo estamos esperando que nos hable un ángel para que vayamos a predicar, nos vamos a morir así. No va a venir un ángel a hablarle. A menos que un hermano se llama Ángel. ¿Hay alguien que se llama Ángel aquí? ¿O Ángela? Tiene pena, pero yo sé que hay alguien quizás. Si no, ya se salvó. Además, Lucas 16, versículo 31... Mas a Abraham le dijo: si no oyen a Moisés, es el Pentateuco, y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Lo cual quiere decir, este es el que estaba en el infierno. Este es el rico que estaba en el infierno, que suplicaba que alguien vaya con sus hermanos y les advirtiera para que no vayan allá a ese lugar de tormento. Y entonces Abraham le dijo: si no oyen a Moisés, si no oyen la palabra, si no oyen a los profetas, aunque se levante uno de los muertos y les vaya a predicar, no van a creer. Así que no espere usted o yo que venga un ángel en la noche y le diga: oye, hermano fulano, mañana lunes a las 7 habla del evangelio. No va a suceder, porque hoy en día tenemos toda la escritura, la cual es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para corregir. Tenemos toda la escritura. Bueno, el ángel le habló a Felipe con voz humana, de tal manera que Felipe no tuvo que descifrar, no tuvo que traducir nada, lo entendió claramente, le dio una orden específica, muy puntual. Un ángel del Señor habló a Felipe, no hubo complicación. ¿Qué le dijo? Levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Fue todo el mensaje del ángel, no hubo absolutamente nada más al respecto, no hubo un añadido, no hubo, hasta ese momento ahí quedó. Esto que me deja de lección a mí y a usted. En primer lugar, usted y yo, de mi parte y de su parte, debe haber un deseo creciente. Usted y yo debemos venir a la iglesia a que Dios nos hable de manera creciente, de manera voluntaria. Usted y yo, si usted es hijo de Dios, debe venir no por obligación a la. Si viene por obligación, pobre de usted, se va a aburrir en el cielo, porque parte de lo que hacemos aquí, pues vamos a ser transformados, pero va a ser glorioso y sublime. Pero parte de lo que hacemos aquí va a ser en la gloria. Y si se siente tan mal aquí, créeme que no va a estar tan bien allá, porque va a ser por toda la eternidad. Es mejor que venga con gusto. Es mejor que disfrute el culto, aunque tarde una hora. Otra verdad bíblica que podemos aprender de este versículo apenas es que, ¿sabe una cosa, hermanos? Dios está trabajando, Dios está dirigiendo a la iglesia, y la iglesia, pudiéramos decir que es la única institución que no fracasa si Dios dirige a su iglesia. Se le puede perseguir, se le puede aplastar, puede quemar a los cristianos, pueden matar a los cristianos, pueden quemar las Biblias, pueden negar las Biblias, pueden levantarse corrientes de pensamiento, pero la iglesia es la única institución, la única empresa que no fracasa. No fracasa. Dios envía a sus emisarios siempre. Dios levanta a hombres y mujeres. Dios puede levantar aún de entre las piedras una generación. Ahora bien, ¿por qué manda a Felipe? Todo comienza con un hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. Pues déjeme decirle que Felipe también conocía la palabra. Felipe conocía la palabra. Por eso usted y yo debemos tener un deseo creciente por aprender la palabra, amar la palabra, desear la palabra. Es una lucha constante.
La carne suya y la carne mía no quieren la palabra. Me dice 1 hora de predicación contra más de 100 y pico de horas escuchando 1000 cosas. 1000 cosas. Lo que Felipe sabía era lo que había aprendido en la sinagoga. Probablemente no tenía un rollo en su casa de Isaías. O sea, lo que usted tiene en sus manos en el día de hoy, los 66 libros que usted tiene hoy digitalmente o físicamente, eso, hermanos, era un tesoro invaluable en el tiempo de Felipe. Felipe es casi seguro que no tenía lo que tenía el eunuco, que él tenía un propio rollo del profeta Isaías. Él no poseía tal tesoro, no lo tenía en sus manos. Él había ido a la sinagoga y ahí había aprendido de la ley, había aprendido de las escrituras. Ahora bien, déjeme decirle otro detalle acá de este mismo texto. Habíamos visto en este capítulo 8 que hay un avivamiento en Samaria. La gente se convierte al evangelio genuinamente. ¿Quién fue el primero en predicar en Samaria? Rompiendo los esquemas, las tradiciones, los prejuicios. ¿Quién fue? No fue Cristo Jesús en el evangelio de Juan capítulo número 4, que le fue necesario pasar por Samaria. Pues hermanos, Felipe continúa esta obra. Hay un avivamiento. Viene Pedro y Juan y se manifiesta el Espíritu Santo. Y la gente se convierte genuinamente en el evangelio. Pero déjeme decirle algo. Felipe dejó el avivamiento de Samaria, dejó ese avivamiento. O sea, dejó de ese avivamiento y se fue y obedeció al Señor. No se le indicó allá qué iba a hacer, más que iba a ir a un desierto, más que iba a ir a determinado lugar. Por lo cual, ustedes y yo tenemos que aprender esta lección. Para evangelizar necesitamos usted y yo la guía del Espíritu Santo. Necesitamos de manera imprescindible. Necesitamos que el Espíritu Santo nos lleve a las personas. Usted y yo debemos rogarle como iglesia: Señor, dame la oportunidad, dame el denuedo de hablar de tu palabra. Guíame a la persona en la cual tú estás trabajando. No crea que Dios se duerme como nosotros, que está cansado anoche. Dios trabaja, dijo Cristo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. ¿Y no acaso la obra del Espíritu Santo es capítulo 16, versículo 8 y 9 de Juan? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Sabe que Dios está trabajando con las mentes, con las conciencias de los hombres, aun cuando están durmiendo? Dios está trabajando con los hombres, por lo cual la obra del Señor es una lección importante. Para evangelizar necesito la guía del Espíritu Santo. Pero es más, creo que todos los creyentes en todas las áreas de nuestras vidas, ¿cuántos de los que estamos aquí estábamos casados? Alce la mano. No sean tímidos. ¿Acaso no necesitamos la guía del Espíritu Santo para saber cómo tratar a nuestra amada esposa? ¿No se acuerda usted que es vaso más frágil, dice la Biblia? Pensamos que es de aluminio, ¿no? O de acero inoxidable. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Y la hermana, ¿cuántas hermanas están aquí que ya se casaron? Excelente. ¿No necesitan las hermanas la guía del Espíritu Santo para sujetarse a su amado esposo? Respetar a su esposo. Necesita estar llena de Espíritu Santo la hermana, ¿verdad? ¿Cuántos hijos hay aquí que viven en casa? No sean tímidos. Que los hijos nuestros no necesitan la llenura del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo para obedecer a sus padres en todas las áreas de nuestra vida. Viendo este texto bíblico, se dice que hace algunos años, fíjese que se descubrió, arqueológicamente hablando, un camino pavimentado de Jerusalén a Gaza. O sea que lo que está en la Biblia, hermanos, no crean que es así como inventado. Nuestra fe no es una fe ciega. ¿Pero qué más? La distancia, además, para alcanzar al eunuco,
llamado así, ahorita vamos a explicar qué es, fue de 80 kilómetros aproximadamente. ¿Alguien sabe de un poco de geografía aquí de Yucatán? ¿Qué lugar está de nosotros a 80 kilómetros? Buxota, 80 kilómetros. Bueno, esa fue la distancia que Felipe tenía que trasladarse para alcanzar al eunuco, 80 kilómetros aproximadamente. Ahora, la labor comienza con nosotros en casa, hermanos. Si Dios le va a usar a usted y a mí para evangelizar, Dios tiene que trabajar con nuestros corazones. La labor comienza con el predicador, con el evangelista. Luego se le va a indicar a quién va a predicar, eso lo va a hacer el Espíritu Santo. Si Dios va a usar su vida y la mía, comenzará con los que Él va a enviar a predicar. Ahora usted estará pensando, pues voy a orar por esos que van a ir a predicar. Le tengo una buena noticia. Una mala y una buena. Si usted pensó que es el grupo del pastor y los candidatos ancianos, falla. Pues fíjese que no. Si usted va a orar por nosotros, hágalo por favor. Pero resulta que Mateo 28 es para toda la iglesia. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Es la encomienda, la llamada, la gran comisión. Y sabe, eso es para cada verdadero creyente. Para cada hijo de Dios. Dios entonces tiene que comenzar con los creyentes. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Nadie se va a salvar si no predicamos, hermanos. Tenemos que ir y predicar el evangelio, hacerlo intencionalmente, pero Dios tiene que trabajar con cada uno de nosotros. Si es así, va a empezar a arder en su corazón el deseo de ir a predicar a los que no son salvos. No le va a dejar en paz. Va a haber una carga en su corazón si usted es creyente. A sabiendas, escúchelo bien, de que hay hombres como el eunuco. Dios está trabajando. Usted no lo sabe ni yo. No sabemos qué persona está buscando al Señor. No sabemos quién está leyendo la Biblia en este momento, que no está ahorita en la iglesia, que a lo mejor está en la oficina. Usted no tiene idea ni yo. Versículo 27. ¿Qué dice el versículo 27? Entonces él oró al Señor y había orado. En el 2022, allá voy a comenzar a evangelizar. En 2021 dirá alguno. Entonces él se levantó y fue. ¿Sabía exactamente qué iba a hacer? No. ¿Sabía con quién se iba a encontrar? No. ¿Ven ustedes que hay una obediencia extraordinaria? ¿Cómo Dios llama a sus hijos para que le obedezcamos? En la mayoría de los casos sin saber lo que va a pasar mañana. Eso se llama caminar por fe. Andamos por fe, no por vista. En la mayoría de los casos, como Abraham, que Dios lo llamó y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Tampoco le dijo qué iba a hacer, a dónde iba a ir. Y Abraham le creyó a Dios. Y es algo similar, él se levanta y va, no sabe exactamente, le da algunos detalles al sur. En el desierto, pero no sabe, no le dice qué va a hacer. Entonces mire la maravilla de los planes eternos de Dios. Y sucedió que un etíope, algunas traducciones o algunos comentaristas hablan del etíope, aquel como que tiene la piel bronceada, un hombre de color. Y sucedió que un etíope, eunuco, la palabra eunuco era la mutilación de su órgano sexual, dado que iba en algunos casos cuidar a doncellas. Pero el título eunuco no necesariamente significa una mutilación, como en el caso de Potifar, que estaba casado.
pero en la mayoría de los casos se refiere a una persona que ha sufrido esta mutilación. Y parece ser que este hombre había sido mutilado. Sin embargo, era un hombre importante, era funcionario de Candace. Candace era un título honorario como César. No era su nombre. Reina de los etíopes. ¿Qué pasaba? ¿Por qué era reina de los etíopes? Porque porque en ese lugar el rey se le adoraba como alguien que tiene que ver con el sol. Entonces él solamente se dedicaba a la cuestión religiosa y lo adoraban como el dios sol. La que gobernaba realmente era la esposa. Por eso acá aparece la reina de los etíopes, porque su esposo lo adoraban como si fuese el hijo del sol. Y no tiene nada que ver con Luis Miguel. Pero además dice la Biblia, el cual estaba sobre todos sus tesoros. ¿Usted cree que era pobre este eunuco? Para nada. Dice la Biblia que estaba sobre todos los tesoros, por eso él tenía su propio rollo. Se cree que su carro era tirado por bueyes. Y entonces tenía un séquito impresionante. Y mire la Biblia que dice, y había venido a Jerusalén para adorar. Aquí hay varios detalles que yo quiero comentar. En primer lugar, porque había judíos que eran prosélitos. ¿Qué significa eso? Que eran hombres que aunque no eran judíos de sangre, ellos recibían el rito del bautismo judío, entonces pasaban a ser prosélitos, se hacían judíos. Pero si era eunuco, no podía ser prosélito. No había manera porque era rechazado. Ni siquiera siendo eunuco podía entrar al templo, según el libro de Números, que no se podía ingresar en el templo a alguno que tuviese algún problema como este planteado, ningún mutilado. Entonces, sin embargo, este etíope eunuco va a ese lugar. Ahora, volvemos al texto, hablando de Felipe. Dice que Felipe se levantó y fue. ¿Qué le dice a usted y qué me dice a mí este versículo? Cuando Dios le llame a usted, Dios le llama, por ejemplo, en una predicación o leyendo su Biblia, usted y yo sabe qué debemos hacer: responder. El problema es que usted oye una predicación y no responde. ¿Por qué cree usted que en la carta de los Hebreos dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones? Porque si usted no responde, su corazón se hace duro. Así que cuando Dios le llame, simplemente usted responda. Donde Dios le guíe, simplemente vaya. Lo que Dios le pida, simplemente debemos dárselo. Así, sin complicaciones. ¿No sabe usted y yo lo que Dios está haciendo? ¿Sabe usted lo que Dios está haciendo? ¿Sabe usted y yo lo que Dios está preparando? ¿Sabía Felipe con quién se iba a encontrar? No. ¿Sabía Felipe que este era un funcionario de la reina de Candace y que tenía todos los tesoros en su haber? ¿Él los administraba? No lo sabía Felipe. Simplemente Felipe obedeció. Por eso es una obediencia extraordinaria. Y la iglesia debemos aprender a obedecer de manera extraordinaria. Si Dios nos llama a hacer algo, debemos hacerlo como iglesia. Debiéramos aprender a dar ese paso de fe, caminar por fe. Lo que Dios diga, lo vamos a hacer. Aunque pudiera ser que no tengamos los recursos o la manera. No sabemos lo que en la eternidad el Señor ha planeado. Por lo tanto, debemos entregarnos a su sabio, a su santa y soberana voluntad. Si entendiéramos este pasaje esta mañana, sería más fácil para nosotros vivir la vida cristiana. Porque si Él es soberano, si Él todo tiene planeado, no se equivoca en nada, usted y yo deberíamos decir: Señor, lo que tú me digas. Claro, eso tiene que ver mucho con nosotros.
Yo sí pregunto esta mañana, ¿a cuánto les gustaría que más personas se conviertan al Evangelio? Yo estoy seguro que diríamos amén, ¿sí o no? Claro. ¿A cuánto les gustaría que más personas vayan a la presencia del Señor y no se vayan al infierno? Todos diríamos amén, ¿no? Aquí el detalle es que ¿cuántos de los que estamos aquí estaríamos dispuestos a que si el Señor nos pide algo, nosotros lo soltemos? A que si el Señor nos indica algo, nosotros lo hagamos. ¿Se acuerda que le dije de manera de introducción que decía Ireneo y Eusebio que este hombre se volvió un misionero, el eunuco, en África? No lo dice la Biblia, la historia lo dice. Ireneo y Eusebio dicen que este eunuco se volvió un misionero de tal manera que el evangelio detonó en África. Porque hubo un hombre que fue sensible a la voz del Señor, que no puso trabas al asunto, que fue sensible a la voz del Espíritu Santo, y cuando Dios le dijo algo, él dijo: yo aquí estoy. Ahora imagine un escenario distinto. ¿Qué hubiera pasado si Felipe se hubiera reservado? Mira, Señor, ya escuché al ángel, pero yo creo que no soy el indicado. ¿Qué hubiera pasado si Felipe hubiera dicho: mira, Señor, ya entendí lo del ángel, pero dame un tiempo, dame 6 meses, Señor? ¿Usted cree que estaría su nombre aquí? Dame 1 año, Señor, déjame checar si puedo, está llena mi agenda. Ciertamente la historia que tendríamos sería totalmente distinta a lo que ven nuestros ojos. ¿Sabe qué pasó con Felipe, hermanos? ¿Se acuerdan que él era un judío griego? Judío. Sabía griego. Pero ¿sabe qué significa este pasaje bíblico? Que Felipe tuvo que decirle adiós a los prejuicios. ¿Sabe qué significa este pasaje bíblico? Que lo vemos tan lisa y llanamente y tan simple, lo hemos leído. Significa adiós al orgullo judío. Somos la mejor raza de este mundo. Cuidado, yo te veo así. Fuchi. Se acabó. ¿Usted se acuerda de la predicación la semana pasada? No lo sé. ¿A quién envía el Señor para predicar a los samaritanos? Por 20,000 pesos, antes de que salga se lo damos. Son bromas. Están checando. 2 personas que Dios envía a Samaria. A Pablo. ¿Y a quién más? Y no Juan es el que oró al Señor. Decía: Señor, ¿se acuerdan? Se los expliqué. ¿Te parece bien que oremos al Señor, a ti, para que descienda fuego del cielo y queme a estos inmundos samaritanos? ¿Cómo Dios toca con nuestro orgullo? Híjole. Había un gramo de compasión en Juan. Por eso era llamado hijo del trueno. Era cerillito, pólvora, ¿no? Le vais a decir: se va de la iglesia, Señor. Cuidado, y le dices algo, te amenaza. Bomba atómica. Bueno, el Señor le dijo algo similar. Este hermano es del trueno. Yo no sé cuántos aquí son hermanos del trueno. Cuidado, hay que tratarlo con bisturí. ¿Se me vaya a enojar? No, hombre. Pues Dios quebranta nuestro orgullo, y es precisamente a Juan que manda a Samaria. ¿Sabe qué increíble? Por eso obediencia extraordinaria, porque la obediencia extraordinaria, ¿sabe qué pasa con la obediencia extraordinaria? Que quebranta nuestro orgullo. Las ideas preconcebidas que tenemos. Hermanos, hay que ir y hacer la obra con aquellos que
orgullosamente usted y yo pensamos que no son dignos del Evangelio. Pero ¿acaso usted y yo somos dignos del Evangelio? O sea, ¿quién es usted y quién soy yo? Dice Daniel capítulo 4 que somos considerados como nada. Usted y yo somos nada. Usted se cree la octava maravilla del mundo. Está totalmente equivocado. Usted y yo somos nada delante del Señor soberano. Tenga los cargos que tenga los recursos que tenga, usted y yo, delante del Señor somos considerados como nada. La obediencia extraordinaria tiene que ver con nuestros orgullos. Un etíope para un judío era algo inmundo, algo menos que un ser humano. Y ahí Dios envía a Felipe, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, de buen testimonio, para que le predique a ese que no era considerado humano, casi humano. ¿Ve cómo Dios es? Ahora, algo maravilloso hay en esto. Lo que los judíos rechazaron, porque ese era rechazado, no podía entrar al templo, cuidaba un eunuco. Y además está este negrito. Uy, este es si Samaria daban la vuelta, imagínense que ver un negrito allá. Pero el Evangelio rompe todo. Porque este hombre que no pudo ser judío, prosélito, ¿sabe qué hace el Evangelio, hermanos? No hay judío ni griego, no hay gentil, no hay ni esclavo ni libre. Todos somos miembros de un mismo cuerpo. Y por medio de Cristo ahora somos un solo pueblo. Esta es la maravilla del Evangelio. Es la maravilla del Evangelio. Y los que somos nada, ahora el Señor ha hecho nuevas criaturas. Esto es glorioso entonces. Ahora, ¿qué podemos aprender del etíope? Las múltiples ocupaciones no le limitaron para alguien que verdaderamente anda buscando a Dios. El eunuco verdaderamente estaba buscando a Dios porque Dios había trabajado en él. Se podía decir en términos de ese tiempo que era un hombre temeroso de Dios. No necesariamente salvo, pero que andaba en busca de Dios. Dios estaba trabajando en su corazón. Dios le había puesto el deseo en su corazón. Él había sacado tiempo para encontrarse con Dios, o mejor dicho, para que Dios lo encontrara a él. A veces hay cosas menores que apartan a los hombres para buscar verdaderamente a Dios. Cosas vanas. Por otra parte, retomando el punto, sin vacilaciones, sin objeción alguna, Felipe obedeció al Señor. ¿No es esto maravilloso? ¿No queda como una lección espiritual para nosotros en el día de hoy? En segundo lugar, Felipe oyó al Espíritu Santo. La primera parte es Felipe oyó al ángel. En segundo lugar, Felipe oyó al Espíritu Santo. Versículo 28 y versículo 29. Está hablando del eunuco, el pasaje. Volvía sentado en su carro. En su carro, no era prestado. Y no estaba la Chevrolet, no estaba la Kia, nada. Eran únicos. Volvía sentado en su carro y ¿qué leía? ¿A quién? Al profeta Isaías. Maravilla de versículo. Y el Espíritu dijo a Felipe. Déjenme decirle algo, hermanos. En el día de hoy, en muchas ocasiones, el Espíritu Santo también nos ha dicho, quizá no con voz audible, porque si también usted está esperando, voy a esperar que el Espíritu Santo me hable, no he escuchado nada. Aquí tenemos su palabra. Pero dígame una cosa,
En muchas ocasiones el Espíritu Santo, aunque no con una voz audible, nos dice, háblale a alguien, háblale a esta persona. Probablemente, hermano, sea muchas veces el Espíritu Santo que nos está diciendo, habla de Cristo, háblale. Y nosotros, ¿y si se ofende? ¿Y si se enoja? ¿Y si me veo mal? Felipe no, por eso una obediencia extraordinaria. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ahora, ¿qué nos está diciendo este pasaje bíblico? A veces queremos hacer grandes cosas para Dios, pero no sabemos, no nos damos cuenta que a veces las cosas sencillas pueden quedar grabadas en la eternidad. Vea este detalle. ¿De dónde se quitó Felipe? ¿De dónde? De Samaria. ¿Y no había un avivamiento en Samaria? Claro que había un avivamiento. ¿Dónde lo mandó el Señor? Al desierto, a que le predicara a uno. Usted no tiene idea, ni yo tengo idea de lo que las cosas sencillas pueden quedar grabadas en la eternidad. Por ejemplo, ¿qué es para usted o para mí un pequeño grupo de amor en acción en la iglesia? Pues si son pocos, si no van. Usted puede minimizar eso. Si somos poquitos, un pequeño servicio que usted hace en la iglesia, pero pues si yo nomás en la iglesia hago esto o aquí casi nada hago, ¿lo puede usted minimizar? Puede ser un pequeño grupo de escuela dominical, o diga usted, pues es que yo le enseño nada más a niños. Me gustaría enseñarle a teología a los académicos de la iglesia, estaría bueno, pero enseñarle a niños, cambiar su pañal, ay no. A mí ni me gustan los chiquitos. ¿Quién dice que le gusten? Puede minimizar un servicio a la iglesia. Ah, niños, yo no, que me borren de la lista. Dejad a los niños venir. Vea cómo Cristo piensa, cómo usted piensa de manera equivocada. Dijo Cristo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Ah, yo quiero ser como Cristo, excepto aquí. Usted no quiere ser como Cristo. Porque no hay exceptos. Si queremos ser como Cristo, pues Él dijo, dejen a los niños que vengan a mí, no se lo impidan. Pero a mí no me gustan los niños. Ah, yo no, niños no, para todo lo demás sí. Puede ser una pequeña iglesia. No, una iglesia pequeñita. No, yo me gusta la mega iglesia de 2000 para arriba. ¿Venía a esta iglesia? No. Bueno, ideas equivocadas. Me encanta el pasaje bíblico de 2 Samuel 23, versículos 11 y 12. Uno de los valientes de David y quedó para la eternidad. Segundo Samuel 23, versículos 11 y 12. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita, los filisteos que se habían reunido en Lei, donde había, note qué dice el texto bíblico, donde había un gran terreno lleno de trigo. ¿No? ¿No eso dice su Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Gracias por ponerlo. ¿Un qué? Un terreno lleno de algo que no era muy apreciado para los judíos, pero un pequeño. Ah, lentejas. Ay, yo no. Y ni siquiera las iban a comer, ¿eh? Un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. Entonces Sama, dice la Biblia, que se para en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y me encanta la última parte. Jehová, ¿qué? Y una gran victoria.
Pero era un pequeño terreno lleno de lentejas. ¿Qué voy a hacer predicándole a uno en el desierto? Hermanos, no minimicen. Y lo podemos aplicar en familia. Yo tiempo de calidad doy a mis hijos. Nuestros hijos no necesitan tiempo de calidad, necesitan tiempo. Sacrificar ciertas cosas para dedicarle tiempo a sus hijos. El tiempo de calidad suena bonito, pero no es bíblico. 1 hora, 20, calidad total. ¿Dónde está en la Biblia 20 minutos a su hijo? Eso no suena bonito en nuestro contexto cultural. Voy contra cultura, no tengo problema en eso. Pero no es bíblico. Suena lindo a los oídos de los padres de hoy, pero no es bíblico. No minimice, no debo minimizar usted y yo lo que Dios nos demanda hacer. Número 3. Felipe oyó al eunuco. Por eso obediencia extraordinaria. Felipe escuchó al ángel. No le dijo Dios qué iba a hacer, no le dijo con quién se iba a topar, no minimizó, no preguntó nada a Felipe, entendió que era de Dios. Hermanos, si hiciéramos exactamente lo mismo en este lugar, oyó la voz del Espíritu Santo. Número 3, oyó al eunuco. Versículo 30 al 35, acudiendo Felipe, ¿lee qué? Le oyó que leía el profeta Isaías. ¿Cómo es que le oyó? Porque en ese tiempo era culturalmente aceptable y la gente lo hacía, la gente leía en voz alta. Y en cuanto a la ley, se debía de leer en voz alta. Por eso Felipe le escucha. No era como hoy en día con la tablet, ¿no? O el iPad. No, era necesario leerlo en voz alta. Por eso Felipe le oye. Y la primera pregunta, qué manera de evangelizar, ¿verdad? No tiene nada que ver con nuestros modelos evangelísticos en el día de hoy. Qué manera de evangelizar. Y dijo, Dios, hay otras preguntas que se hacen, otros modelos, y que Dios los use para su gloria, pero ¿sabe que no hay un método específico para evangelizar? El camino de los romanos, gloria a Dios si usted lo usa, pero no hay un método. Evangelismo explosivo, gloria a Dios, pero no hay un método. El puente, no hay un método. Es la palabra de Dios que es viva y eficaz. Y usted puede evangelizar con Génesis y hasta Apocalipsis. Amós, Oseas, Joel, toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda la palabra de Dios es poder de Dios. Mire la maravilla de este pasaje. Lo primero que le pregunta Felipe al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Parece ser que es la llave que podría hacernos comprender hoy muchas cosas. La primera pregunta para evangelizarlo entonces es, ¿entiendes lo que lees? Esto es muy distinto cuando Cristo le dijo a la mujer samaritana. ¿Cómo comenzó el diálogo? Si hoy te murieras, ¿estás 100% seguro que vas a ir al cielo? ¿Me permite hacerte una pregunta? Dame de beber. ¿Qué le dice a Nicodemo? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué maneras de evangelizar? ¿Qué le dijo al joven rico? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, entonces ven y sígueme. ¿Qué manera de evangelizar? Y a la mujer samaritana, trae a tu marido aquí. No tengo marido. Sí, porque 5 has tenido y con el que vives no es tu marido. ¿Qué manera de evangelizar? Versículo 31. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado. Y fíjese que en ese tiempo había varias corrientes de interpretación. Una de ellas es que interpretaban que era el profeta Isaías.
Otra corriente de interpretación es que era Israel. Pero la correcta interpretación de Isaías 53 es la que mismo Felipe explica, que tiene que ver con el Mesías de Israel. No era Israel como pueblo, no era el profeta Isaías, era el mismo Mesías. Pero Felipe solo pudo explicar al eunuco: ¿entiendes lo que lees? Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Está hablando del Mesías. No lo sabía el eunuco, no entendía. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, y acá está la maravilla del pasaje que es tarea para nosotros, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Para predicar el evangelio usted necesita saber el evangelio. No dar su testimonio, no entregar un folleto solamente. Hablar del evangelio es la escritura, hablar de Jesucristo. Su testimonio es válido, pero usted no evangelizó. Di 2000 folletos, gloria a Dios, usted no evangelizó. Si solo los dio, no evangelizó. Usted y yo necesitamos explicar el evangelio. Nuestra comprensión evangelística de este pasaje es la siguiente: las personas, según la Biblia, no entienden el evangelio. ¿Dónde está Romanos capítulo 3, versículo 11? Pablo dijo en su tesis de Romanos: no hay quien entienda. No hay quien entienda el evangelio. Por eso acá todavía hay inconversos, porque no han entendido el evangelio. Si hay inconversos aquí es porque no han entendido el evangelio. Es más, todos los que estamos aquí, hubo un tiempo en que no entendíamos el evangelio. No lo entendíamos. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay. Falsas expectativas de falsamente la gente que busca a Dios en los templos, budistas, mormones, bautistas. Si no se busca al Dios de la Biblia a través del evangelio, se está buscando otra cosa. Ya cumplí. Ya. Podéis ir en paz. Eso no es buscar. Si es así nada más, usted ya cumplió en su religión. No hay novedad de vida. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Por qué la persona es incrédula? ¿Por qué usted y yo éramos incrédulos? Porque Satanás cegó el entendimiento, no se entiende el evangelio. Tenemos que abrir la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo mostrar el camino a la salvación, mostrar a Cristo, no su testimonio. Es válido, dígalo, pero ese no es el evangelio. La gente se pierde en su testimonio. Tenía una camisa de cuadritos cuando me convertí, no tenía un botón y no dice nada del evangelio. Válido su testimonio, pero no es el evangelio. No son las buenas noticias de salvación. Lo que Felipe necesitaba es escuchar las buenas noticias. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Mateo capítulo 13, versículo 14. Mateo 13, 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis. Y puede ser triste y dramático que haya personas aquí que escuchen, pero no entiendan.
De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Mateo 13, versículo 19. Cuando alguno oye la palabra y no la entiende, la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue cuando cae la semilla y vienen las aves del cielo y se lo comen. Usted oye la palabra de Dios aquí en esta iglesia, como no la entendió, usted sale acá y ya no sabe de lo que pasó. Está en Marte usted. Vea la importancia de entender el Evangelio. Pero esto no es obra de nosotros. Yo no puedo hacer que la gente entienda. Yo debo comunicar el Evangelio. El único que puede dar luz es el Señor. El único, como dice Ezequiel 36, 26, os daré un corazón de carne al corazón de piedra y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Una circuncisión que no es la de carne, sino a nivel corazón. Es la obra de Dios. Y es lo que el Señor estaba haciendo con el eunuco, que no entendía Isaías 53. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, en la versión de 1909 dice el hombre animal. En la versión, la NTV dice el hombre que no es espiritual, más comprendible. Pero en nuestra versión 60 dice el hombre natural, el que no ha nacido de nuevo, que no es creyente, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y mire qué más dice, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por lo tanto, hemos de estar atentos a las cosas que están pasando en nuestro entorno, cómo Dios está trabajando. Hermanos, nosotros no podemos convertir a la gente. ¿Sabe cuál es nuestro deber? Predicar el Evangelio. Y como martillo que golpea la roca, así Dios puede romper ese corazón de piedra y hacerlo de carne. Ese es un milagro. Usted y yo somos llamados a predicar el Evangelio, no a convertir las almas. Pero tenemos que predicar el Evangelio, porque Dios está trabajando en este mundo. Y que Dios nos lleve como iglesia a ser una iglesia obediente de manera extraordinaria, que escuchemos la voz del Espíritu Santo guiándonos, llevándonos su palabra. Oremos al Señor para que nos encontremos con gente que Dios está trabajando y que nos use para comunicar el Evangelio. Versículo 36 al 39. Vea cómo la obediencia extraordinaria se da por todos lados. Y yendo por el camino, versículo 36, llegaron a cierta agua. Después de que le anunció el Evangelio de Jesús, llegan a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. Seguramente Felipe le habló del bautismo. Aquí hay agua, dijo el eunuco, una corriente de agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, y ese es el único requisito bíblico, hermanos. Si crees de todo corazón, nada más que sea de corazón, bien puedes. Y dijo el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Una confesión pública de su conversión. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No lo dijo de manera intelectual, no lo dijo de manera filosófica, no lo dijo de manera académica. Era una convicción. Dios había obrado en ese corazón de piedra. Ahora entendía el Evangelio. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ese eunuco manda parar su carro tirado por bueyes. Descienden ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó Felipe al eunuco. Hay obediencia extraordinaria. De tal manera que esta predicación puede ayudarnos en tres sentidos. Número uno, que usted se haga tan humilde, tan dócil para escuchar la voz del Espíritu Santo, para que si el Espíritu Santo le indica algo, usted y yo lo hagamos. No lo postergue, no ponga peros al asunto. Diga, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga?
En segundo lugar, las Escrituras nos instan a predicar el Evangelio, llenos del Espíritu Santo. Yo le oro al Señor para que la iglesia tenga una cultura del evangelismo. No solo una campaña de evangelismo, que son muy buenas, y que Dios las use y que salve almas. Pero la cultura del evangelismo es 3, 6, 5 días al año. Toda la iglesia predicando el Evangelio, llenos del Espíritu Santo. Porque una semana solo concentra a la iglesia en un solo esfuerzo. Y todos oran por esa semana de campaña de avivamiento. Pero después de esa semana, la iglesia olvida de evangelizar. Y esas son las campañas, y que Dios las siga usando. No estoy en contra, pero lo que estoy a favor es de una cultura como está en el libro de los Hechos. Ustedes y yo llenos del Espíritu Santo. Y tercero, que Dios utilice esta predicación para que si hay personas aquí que genuinamente se han arrepentido de sus pecados, genuinamente han puesto su fe en Jesucristo, que al terminar este sermón diga: pastor, yo creo que Jesucristo verdaderamente es mi Salvador y yo quiero bautizarme. Comience a venir el próximo domingo a la clase de membresía y bautismo que estoy dando acá. Utilizo para comercial. Le diga: pastor, al final, pastor, yo quiero obedecer al Señor bautizándome. No lo había yo entendido. ¿Sabe que el eunuco le dijo: a ver, dame chance 6 meses y me voy a bautizar? 1 año. ¿Sabe que yo no entiendo? Y esto habla de que no han entendido el Evangelio. La gente que puede pasar años en una iglesia evangélica y no se bautiza, eso no es bíblico. O una de dos: o no es creyente, o no ha entendido el Evangelio, que es lo mismo. Pues no puede haber un creyente que pasen y no tenga el deseo de bautizarse. Ya nos ganó el tiempo. Pues termino con esto. El verdadero creyente querrá obedecer al Señor en el bautismo, dando testimonio público de su fe. Claro, ahí nada más habían 2, Felipe y el eunuco. Y no había más oportunidad. Es un libro de transición. No había más oportunidad porque luego el Espíritu Santo agarra a Felipe y se lo lleva. Sin embargo, el principio está vigente. ¿Cómo no bautizarse si ya soy creyente? ¿Cómo no dar testimonio de mi fe? El Evangelio derriba las barreras raciales, culturales. El Evangelio transforma y salva al pecador. Cuando éste se salva, en verdad desea obedecer al Señor en su bautismo. Va a desear, va a anhelar. Mire, yo aquí en esta iglesia no le digo prácticamente a nadie que se bautice. Yo le digo: los que ya entendieron el Evangelio, acérquense a mí y digan: pastor, yo quiero bautizarme. Porque eso veo en la Biblia. Yo no estoy animando: vamos hermanos, bautízate, mira, ya está muy rezagado y hay mucha agua, aquí está tibia. Yo no digo eso. Sería un crimen de mi parte. Es más, yo les he dicho a algunos: mire, aguántese un poquito, sobre todo a los que son muy jovencitos. Digo: dame chance, que crezca un poquito más. Acá asistí una hermana que quería que su hija pequeña que se bautice. No veo que mejor que entienda el Evangelio para que ella pida ser bautizada, o él. Eso es lo que enseña la Biblia, una obediencia extraordinaria. Comencemos hoy siendo creyentes genuinos y verdaderos, siendo humildes para aprender y ser moldeados. Sirva en la iglesia local, aunque parezca muy sencillo lo que usted hace. No lo menosprecie. Si el Señor nos llama como iglesia a alguna tarea, nos llama a evangelizar, hermanos, no postergue. Vamos a la Biblia, sea usted lleno del Espíritu Santo, y mañana en la soberanía del Señor, que Dios nos lleve a esos eunucos, que Dios está trabajando hoy, no lo sabemos. Que Dios le dé a usted y a mí un denuedo por hablar de la palabra del Señor. Y finalmente, si hubiera personas aquí que no han sido bautizadas, por favor, al terminar el culto, con toda libertad, usted se acerque a mí. Le diga: pastor, yo ya entendí, yo quiero obedecer al Señor.
Y bueno, le vamos a dar un curso acá de inducción para que quede más claro, para que usted obedezca al Señor. ¿Qué les parece si terminamos con una oración pidiendo al Señor que nos dé la gracia para obedecer? Padre, muchas gracias porque tú eres bueno. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Ayúdanos a creer tu palabra. Ayúdanos a obedecer como Felipe, Señor, guiados por el Espíritu Santo, guiados por tu palabra, yendo a predicar, Señor, llenos de tu Espíritu Santo. Danos esta iglesia que sea una iglesia que, culturalmente hablando, tengamos el evangelismo como estilo de vida, no por una consigna, no para reportar números, Señor, sino porque es tu deseo para tu misma gloria que de todos los pueblos, naciones y lenguas te alaben, Señor. Pero ¿cómo van a creer si no hay quien predique, Señor? ¿Cómo oirán si no fuésemos enviados? Padre, permite que la iglesia escuche tu voz para que vayamos a predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga.